Padre eterno, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia y amor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú, Jesús, eres el médico de médicos y puedes sanar, Señor, nuestra vida. Te pido, Jesús, que a todos los hermanos que se encuentran en este momento y a mí puedas tomar nuestro caso, Señor. Puedas mostrarnos, Jesús, que realmente, Señor, en nuestra vida no te hemos incluido a ti. ¿Por qué no tenemos aún poder? Estamos cansados, Señor, de hacer nuestras propias obras. Y, Señor, se acerca el momento, Jesús. No sabemos en qué momento todo esto se va a acabar, Señor, este mundo. Pero mientras eso pasa, Señor, se acerca el momento en que necesitamos de esa preparación, necesitamos de ti vencer esos pecados porque no podemos estar con ellos, Señor, en esto que va a acontecer. Sabemos que no va a ser de un momento a otro, Señor, aunque en ti sí hay poder, Señor, el problema somos nosotros. Pero te pido, Jesús, que puedas escudriñar junto con nosotros la vida que tenemos, esa esclavitud al yo que aún tenemos, y nos des de tu poder y de tu gracia, Jesús, para saber caminar contigo, Señor, para pasar más tiempo contigo, cada vez más, Jesús, que sea tanto el tiempo que pasemos contigo, porque eso, Señor, va a ser muy importante, Jesús, pienso yo. Porque si desde acá nos aburrimos de estar contigo, Señor, ¿cómo será en el cielo? Tú tienes tanta misericordia, Señor, que no nos vas a llevar. Tienes tanto amor con nosotros que el que no esté preparado no va a estar bien allá, Señor. Y yo te pido, Jesús, que yo sí quiero estar, y mis hermanos también, pero que así no podemos, Señor. Necesitamos de tu poder para vencer todo pecado. Necesitamos tu ayuda para poder pasar tiempo contigo y para poder dar buen testimonio de ti y vindicar tu nombre, Señor. Que podamos experimentar eso en nuestras vidas, Jesús. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, ser luz para nuestra familia, amigos alrededor y que vean que tu inmensidad, tu amor, tu bondad y tu justicia es maravillosa e inmensa. Que tú cambies vidas y que tú sí existes, Señor. Que cada una de las pequeñas cosas que hagamos en nuestro día a día, tú sí puedes estar allí y todo va a ser una bendición, Señor. No vamos a hacer nada, Señor, como cuando tú viniste acá a esta tierra. Todo, absolutamente casi todo sabías desde el día anterior lo que ibas a hacer. Ibas caminando lado a lado con el Padre. Cada minuto, cada palabra y cada acto que hacías, Señor, era conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Qué bonito, Señor, que en nuestra vida llegue a ser así. Cada cosa que hagamos, que veamos, que comamos, que digamos, Señor, y que decidamos hacer, sea porque tú has estado allí en esa decisión. Que no actuemos más, Señor, y que en nuestra vida haya frutos. Gracias, Padre Celestial, por escucharnos. Gracias te damos desde ya porque sabemos que tú nos vas a mostrar nuestra condición y nos vas a ayudar, Señor, y dar poder. Te pedimos sabiduría, Señor, que viene de ti, no la del mundo. Gracias, Padre Celestial, y gracias, nuestro Señor Jesucristo, porque estás allí intercediendo por nosotros y porque por medio de ti podemos acudir a nuestro Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo nos convence de pecado en esta tierra y has tenido bien mandarlo para que, Señor, seamos conscientes de nuestra situación y podamos pedirte a ti hacer algo por ello. Todo esto
te lo decimos, Señor, te lo hablamos por los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra. A ver, la palabra. Esta. Para contextualizar en dónde es que estamos estudiando. Estamos aquí en Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuarto sello del Apocalipsis, cual involucra muchos siglos. Por lo tanto, pues, nos ha llevado tiempo. Pero el Señor nos está guiando gracias a Él. Y dice Apocalipsis 6, 7, 8, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré. Y aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Jade lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, y con las fieras de la tierra. Estamos en eventos externos, en este segmento del siglo XI. El pueblo de Dios está en las montañas ya, los valdenses están ahí guardaditos. Y mientras está sucediendo algo en Europa, para entenderlo, pues primero tenemos que mirar como el mapa de Europa. Vamos a ponerlo acá. El mapa del mundo en esa época, que está dividido en 4 partes. Primera parte, color verde, lo que llamamos Occidente. El Sacro Imperio Romano Germánico, junto con las naciones en derredor, que ya habían, Polonia, Hungría, Croacia, Bulgaria, Venecia, ojo con Venecia porque van a ser protagonistas también. Muy poderosos los que viven ahí, las familias que viven ahí en Venecia, familia veneciana. Borgoña o Burgundia, ¿se acuerdan de los burgundios? Pues ellos ya empiezan a independizarse. Francia, Bretaña, que es una partecita que le quitaron a Francia a los normandos, una tribu. Arriba tenemos Inglaterra y Gales. Lo verde estaba, digámoslo así, con la religión católica, bajo autoridad del Papa. Y en España estaba León y Navarra, 2 provincias o reinos. El resto de España estaba con la segunda porción de tierra, o el segundo imperio, por así decirlo, que son los musulmanes. Ese color ocre, Califato de Córdoba, eso es España. El Emirato Siria, acá donde está Libia, Marruecos, todo esto. Califato Fátimi, todo eso es musulmán, lo que es en donde está Egipto, pues conquistado por los musulmanes, bajo diferentes nombres, maometanos, sarracenos y después turcos otomanos, los turcos. Todos son musulmanes. Está Arabia, desde luego, donde salió la religión de Mahoma, y el califato Abasi, que todo esto lo tenía, estaba gobernando Israel, ese califato, lo que hoy es Siria, Irán, bueno. Y luego está el tercer reino, el tercer imperio, que es el imperio bizantino, que es de color naranja, que tiene algunas tierritas que le quedan ahí en Italia. Y bueno, algunas tierritas acá en Grecia, aquí abajito. Y mayormente las tierras de lo que hoy es Turquía. Una parte de Siria y una parte de Líbano. Y el resto de color amarillo, amarillo pollito, son tribus, de muchas culturas. ¿Listo? Entonces, esa era la tierra en este momento, el mundo en el siglo XI. La parte verde es oriente y la parte naranja, perdón, la parte verde es occidente. ¿Sí? La parte verde es occidente y la parte naranja es oriente. Bien. Entonces, un tip para cuando estudiemos la palabra de Dios o leamos un libro como El conflicto de los siglos, siempre busquen el mapa los lugares que se mencionan ahí. No los pase de largo, búsquelos. Así usted se hace una idea de la distancia, de qué es lo que tenía el Papa en cierto momento, qué dominaba, qué no dominaba. Bueno, todo eso viene a
Uno va a entender más las lecturas. ¿Listo? Y entonces estamos ya finalizando el siglo XI y tal vez el personaje o el papa principal de ese momento es este señor Hildebrando de Suana, más conocido como Gregorio VII, el cual se menciona en el conflicto de los siglos como un ejemplo del papa que cumple las profecías tocante al papado. Entonces vamos a iniciar. Hermana Paola, por favor, ayúdenos aquí con la página 342 del Imperio Eclesiástico del hermano A.T. Jones. Gregorio VII reclamó no solo los dominios que componían el Sacro Imperio Romano, sino los que estaban más allá: Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Polonia, Bohemia, Rusia, África y prácticamente toda la tierra, ya que toda la tierra que pudiera ser ganada por conquista a los paganos debía ser mantenida como feudo del Papa. Escribió a los reyes de España que cualquier parte de ese dominio que fuera conquistada a los maometanos debía ser considerada como concedida a los conquistadores por el Papa y mantenida por los conquistadores como vasallo del Papa. Y fue él quien, siguiendo esta idea, concibió por primera vez la idea de las cruzadas, porque al ganar así dominios en el Oriente, tendría autoridad eclesiástica en el Oriente y podría esperar así traer incluso a toda la Iglesia Oriental una vez más bajo el poder del papado. Una vez más. Una vez más. Bueno, si quiere subrayar algo, hermana Paola, hágale. Si algo le llama la atención de ahí. Hay varias cositas. Sí, pues el solo hecho de querer reclamar casi toda la tierra, ¿no? ¿Qué estaba reclamando? Mira, Inglaterra, acá arriba. Sí. O sea, Ujú, esto es de nosotros, estaba diciendo él. ujú. Noruega y Dinamarca. Noruega queda por acá arriba, es amarillo. Ni siquiera lo tenían. Dinamarca estaba recién conquistada. Entonces eso también era de él, supuestamente, ¿no? En palabra. Polonia, ese ya era de él, verde, mire, ¿sí? Polonia. Bohemia, ojo a Bohemia, porque en Bohemia van a aparecer dos reformadores después. Bohemia es lo que queda al oriente de Alemania. También aparece en el conflicto de los siglos, Bohemia. Es lo que se ha convertido hoy en más o menos como República Checa, por ahí. ¿Ok? Acá hay otro mapita mejor. Mire, lo azul es Alemania y esta manchita naranja, esto es lo que se llama Bohemia. Después eso se va a correr, se va a mover y va a ser como más o menos República Checa. ¿Listo? Ahí es importante porque ahí va a aparecer dos reformadores que están en el conflicto de los siglos. Ya entonces Bohemia está constituida. ¿Qué más reclama? Rusia y África. Mire, Rusia que ni siquiera era de él y África que ni siquiera era de él. Está gobernada por los musulmanes, pero esas eran sus pretensiones. ¿Notan? Y como él realmente, bueno, lo que más, cuando leí eso recordé que lo que más me llamó la atención, y yo no sabía el origen, o sea, sabía algo de las cruzadas, pero no sabía el motivo, y que un papa era el que había dado la idea de una estrategia de guerra para tomar a las malas la población que él no había conquistado y que no le daban el dinero y los impuestos de allá, porque lo que más le interesaba es el poder y el dinero, obviamente, y a las malas lo quería tener, ¿no? Y por eso a las malas lo digo, porque por eso fue que ideó él mismo las cruzadas, y las cruzadas es algo de guerra, pues, que no Sí, se espera que un papa lo haga así de esa manera tan abierta mostrando quién es, porque hoy en día pues son disimulados y no lo dicen ellos mismos, ¿no? Aunque sabemos que ellos están detrás de eso, pero en esa época, en el caso de Gregorio, sí sabemos que él era, se mostraba tal cual como era. sí. Bueno, a veces hasta mejor que se muestren cómo son, porque feo cuando se esconden debajo de una apariencia de piedad. Bueno, dice entonces que sí, él fue el que concibió por primera vez la idea de las cruzadas. Eso es algo clave. Colocamos aquí otro. Es algo clave. Entonces, fue el de la idea de las cruzadas. ¿Por qué? Porque quería conquistar toda la tierra. Esa era su idea. O sea, quería llevar al papado a lo máximo.
y que todo lo que se fuera conquistando quedaba como feudo, porque ese era el sistema en que se trabajaba en esa época y el sistema papal por favorito es el feudo. ¿Qué es el feudo? Por ejemplo, el papa, la nobleza, le dan ciertas tierras a las personas para que la trabajen, la cultiven. Entonces, digamos, por decir algo, Esteban le dan 10 hectáreas para que viva con su esposa, su familia, para que cultive esa tierra. Y el que me las dio, digamos que es, no sé, un noble por allá italiano, entonces ese noble me dice, bueno, Esteban, le doy esas tierras, pero usted me alimenta con esas tierras, ¿sí? Lo demás queda para usted. Y si yo tengo una guerra, Esteban me tiene que acompañar a la guerra. Si tengo una asamblea política o judicial, Esteban me acompaña a esa asamblea política y judicial. O sea, yo me convertiría en el vasallo, Esteban se convertiría en el vasallo de ese noble italiano. Eso es lo que se llama el vasallo. El vasallo es un súbdito que tiene algunas tierras alquiladas, no son de él, son de la nobleza, pero la nobleza se las arrienda. Pero además le tiene que rendir, digamos, fidelidad. Ese es el feudo, es el llamado feudalismo. ¿Ok? Feudalismo. Entonces, él le escribió a los reyes de España. ¿Y España por quién estaba gobernada? España por quién estaba gobernada, mira, ahí está el mapa. ¿Quién tenía España en ese momento? La gran parte de España. Musulmanes. Musulmanes, así es. Entonces, pero esta partecita verde ya la habían conquistado, estaba en disputa. Entonces, de una vez les dice el Papa, lo que ustedes logren quitarle a los musulmanes, eso es de la iglesia, del Papa. Y más adelante precisamente vamos a ver por qué el Papa no quería sobre todo a los musulmanes. ¿Qué quería él realmente? Porque quería debilitarlos. Bueno, sigamos leyendo. También escribió una carta general sobre el mismo tema a todas las naciones de Occidente, en la que incitaba a los príncipes a la guerra santa contra los infieles, suplicándoles que enviaran embajadores a Roma, con los que podría organizar la ejecución de una expedición más allá del mar. Gregorio, sin embargo, a pesar de su obstinada perseverancia en el proyecto de conquistar Tierra Santa, no pudo llevarlo a cabo como consecuencia de la negativa del rey de Alemania, Enrique IV, a asociarse en esta peligrosa empresa. El Papa, temiendo la pretensión del príncipe, si abandonaba Italia para combatir a los infieles, renunció a sus designios y se conformó únicamente a aumentar la grandeza temporal de la Santa Sede. A ver, entonces el Papa le envía una carta a Enrique IV y le dice, ya tengo 50,000, unos 50,000 hombres listos para conquistar Tierra Santa, porque eso es lo que le interesaba al Papa. ¿Ok? Tierra Santa, que estaba en manos de quién, miremos el mapa, a musulmanes, el califato así, por acá queda Israel, Tierra Santa, entonces el Papa quiere Tierra Santa. Entonces le envía una carta al rey alemán, Enrique IV. Es Enrique IV que lo dejaron al cuidado de un papa que se llamaba Esteban. Después el papa murió, pero detrás estaba su mamá Inés. Su mamá actuó como regente, como tutora del joven rey. El rey, cuando murió su padre, él tenía nada, como un año nomás. Bueno, no recuerdo bien a qué edad es que se muere el papá de él, pero él es pequeñito. Entonces, este Enrique IV, ya ha crecido, ¿ok? Él nació en el 50, tiene más de 20 años, es joven este rey, y le dice, apóyeme, ya tengo 50,000 hombres, apóyeme con su espada y su ejército, el rey alemán, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, de la parte verde acá de Alemania. Listo. Y además entonces le escribe una carta a todas las naciones de Occidente, a todo lo verde, para reunir ejército grande, gigante, para conquistar la Tierra Santa. Ese es su proyecto. ¿Ok? Listo.
Pero Enrique IV, ¿qué le dijo? Yo por allá sí no me meto, eso es una locura. Ahí empieza a distanciarse Enrique IV del Papa, ellos dos no se entienden, recordemos que eso tiene una historia detrás, que la vimos el sábado pasado. Y el rey Enrique IV no se asocia a esa empresa, entonces el Papa dice, si yo me voy por allá y a liderar ese proyecto de conquistar Tierra Santa, pues voy a abandonar Italia. Y pronto acá este Enrique IV se me pone otro papa o alguna otra cosa porque él sabe que Enrique IV no le es mucho de su agrado. Entonces renunció a sus designios. No fue. Entonces, él es el de la idea de las cruzadas, pero no las lleva a cabo. Le va a tocar a otro papa que luego vamos a ver. ¿Listo? Pero bueno, eso no quiere decir que él se quede quieto. Entonces, Gregorio VII hace un concilio en Roma. Vamos a ver qué va a pasar en ese concilio, hermana Paola. El año siguiente a su ascenso al trono papal, Gregorio reunió un concilio en Roma. El 9 y el 10 de marzo del 1074, para comenzar su guerra contra el matrimonio del clero, en esa asamblea se propusieron los siguientes decretos por el Papa y se acordaron a petición suya por los obispos que lo componían. Primero, que quienes hubieran obtenido por simonía cualquier dignidad, cargo o grado en la Iglesia fueran excluidos del ejercicio del cargo así obtenido. Segundo, que los que habían comprado iglesias con dinero debían abandonarlas y nadie debía desde entonces pretender vender o comprar ninguna dignidad eclesiástica. Tercero, que los clérigos casados no deberían ejercer ningún oficio clerical. Cuarto, que el pueblo no asista a la misa celebrada por ellos ni a ninguna otra función sagrada. Quinto, que los que tuvieran esposas o como se les llama en el decreto, concubinas, debían repudiarlas y ninguno debía ser ordenado en lo sucesivo que no prometiera observar la continencia durante toda su vida. ¿Cómo le parece, hermana Paola? Terrible, siempre me llamó mucho la atención cuando leí esto, que es lo que vemos hoy en día en muchos aspectos de este mundo, como él las llama concubinas, porque para él era más digno tener un amante que tener una esposa, porque en el clero había mucho libertinaje y era público, no es como hoy en día que lo hacen a escondidas. Pero tener una esposa era algo terrible, mucho más, era fornicación, en cambio tener un amante no. Entonces, hoy en día, pues uno se da cuenta que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, es bien curioso también cómo dice que los que habían comprado iglesias con dinero debían abandonarlas. Entonces, como lo robaban eso que ellos ni siquiera habían adquirido con su propio dinero, ¿no? Eso es robo. Bueno, entonces él no pudo hacer la cruzada contra Tierra Santa, pero sí hace una cruzada contra su propio reino, porque esto es una cruzada al fin y al cabo. Y es una cruzada contra una institución que Dios mismo estableció para el disfrute y gozo del hombre y de la mujer, matrimonio, incluyendo el clero. Pero tanta tanta era la ignorancia de esa época, que ellos pusieron la idea de que si el clero estaba casado, estaban pecando, estaban en adulterio. Entonces, para ponerle fin a esto, en ese concilio de Roma, el 1074, empieza la guerra. Es que estas fechas ahí son claves porque empiezan la guerra en todo Occidente por esta cuestión. ¿Listo? Entonces, él establece ahí estos 5 decretos. Número 1, simonía. O sea, los que pagaban por obtener cargos debían ser excluidos del cargo. Número 2, los que habían comprado iglesias con dinero, afuera. Hasta luego. 3, él sí no le importó vaciar la iglesia. Este sí no le importó. Así se quedara con poquitos. 3, que los clérigos casados no deberían ejercer ningún oficio clerical. Ahí ya los excluyó. Aquí empieza una aflicción muy dura para esta gente. Que el pueblo no asista a la misa celebrada por ellos, o sea, le quita el apoyo a la gente. Y como la gente era tan supersticiosa, 5, que los que tuvieran esposas
o como se le llama en el decreto, concubinas debían repudiarlas. Imagínense. O sea, separarse si quería seguir siendo del clero católico. Y no se iba a ordenar a nadie más que no prometiera continencia durante toda su vida. No, no me es muy claro el segundo a qué se refiere, porque no lo he leído antes. No sé si se refiere a cuando ellos compraban el cargo, pero cuando me dice quienes hubieran obtenido, quienes hubieran comprado iglesias con dinero, como si hubiesen comprado la iglesia, el terreno, no me es claro a qué se Sí, la refiere esto. iglesia la compraban. Pero, o sea, para mí no está mal comprar una iglesia, comprar un cargo sí, entonces como no he leído en qué momento, no sé, alguien de clérigo compró una iglesia y oficie sobre, o cómo era eso, no sé. Es que el cargo venía con iglesia incluida. Entonces, ¿quieres ser sacerdote de acá? Bueno, te Claro. vale 10,000 libras de plata, solo el cargo. Pero si quieres con iglesia, te vale 15,000. O sea, solo les permitía predicar y manejar esa iglesia, o sea, no compro el Sí, cargo y puedo ir a cualquier parte. por eso, dos opciones. Ya, ya. Solo el cargo o cargo y con iglesia incluida. Y los que más tenían dinero compraban toda la iglesia. Y estaban ahí hace siglos, ahí en esa iglesia. Ya todos los conocían. ¿Sí? Entonces él ya terminó con eso. Dice, las iglesias son los templos son de la iglesia católica, no son propiedad de nadie, sino del papado. O sea, el papado en su máxima expresión. Eso fue lo que él definitivamente cortó en su propia iglesia, pero es que esto va a generar un derramamiento de sangre en el Imperio Romano. Un escritor contemporáneo cuyo nombre se ha perdido, pero que Don Martínez supone que fue un sacerdote de Treves, nos da una imagen muy viva de los horrores que se produjeron. Describe lo que fue casi una disolución de la sociedad, el esclavo traicionando al amo y el amo al esclavo, el amigo informando contra el amigo, las trampas y los escollos extendidos ante los pies de todos, la fe y la verdad desconocidas. Los sacerdotes pecadores sufrieron terriblemente, algunos reducidos a la más absoluta pobreza, incapaces de soportar el escarnio y el desprecio de aquellos de los que eran acostumbrados a recibir honor y respeto. Vagaron como exiliados sin hogar. Otros, mutilados por el celo indecente de ardientes puritanos, fueron llevados de un lado a otro para exhibir su vergüenza y su miseria. Otros, torturados en una muerte lenta, dieron al tribunal de lo alto el testimonio de la culpabilidad de la sangre contra sus perseguidores, mientras que otros, de nuevo, a pesar del peligro, continuaron secretamente las conexiones que los expusieron a todas esas crueldades. Los nobles seguidores del Papa pusieron toda su fuerza militar contra el mismo clero que estaba casado y contra, desde luego, los que habían comprado su puesto y todo esto. Y hubo una matazón terrible. Eso fue una cruzada contra mi iglesia. Sí, señora. Usted está hablando en esta historia, porque es bueno clasificarlo, de la persecución, digamos, del pueblo de Dios, que es una parte, y la otra, las guerras internas que hubo. Hasta ahí ya separó las persecuciones del pueblo de Dios. Las persecuciones del pueblo de Dios, bueno, es amplio porque el pueblo de Dios, digamos, son dos grupos, ¿no? Como ya lo hemos visto. El grupo remanente que siempre se ha permanecido, digamos, distante de todas estas cosas, los valdenses. Y el otro grupo que toleran a Jezabel, que son los católicos, digámoslo así, que aman a Dios sinceramente. Dentro de ese grupo, de esos católicos que amaban a Dios sinceramente, hay mucho de esa gente aquí en esta guerra, que están siendo perseguidos. Ellos son católicos de Alemania, más que todo. Y son gente que, aunque es católica, no comulgan con todas las cosas del papado. Entre ellas, prueba de ello es que son casados. Y más allá de, digamos, de si compraba o no el puesto de católicos, mucha gente fiel aquí está cayendo también, ya que estaban en sus congregaciones. O sea, el Papa quiere
o todos católicos o nada. Porque antes de este Gregorio, digamos, los papas no se habían preocupado por eso. El pueblo remanente, los valdenses, en este momento están guardaditos. Gregorio está ocupado en reformar su propia iglesia. Y al reformarla, desde luego aquí hay pueblo de Dios, como lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, esa es como la perspectiva, ¿no? No sé si... Tú estás hablando de qué sello ahí. Cuarto. Todo esto es cuarto siglo XI. Estamos en el año 1074 aproximadamente que empezó esto. Esta reforma maligna de Gregorio. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes sufrieron acá? Sacerdotes pecadores según el concepto de Roma. Y ahí les quitaron todo, absolutamente todo. Algunos siguieron secretamente porque eran tan conocidos ya de años que sí, la gente sabía que eran gente sincera, aún en medio de la ignorancia. Pero la limpieza acá fue terrible. Y perdóname un ¿Sí? momento. Sí. Todos los siglos, ahí en ese momento, ¿qué capítulo cuenta que el pueblo estaba ya arriba de los valdenses, escondidos, guardados? Ya, ese fue el que leímos, el cuarto, fieles portantorchas, que leímos el capítulo cuarto, que fue gradualmente que ellos, y fue en la época de León IX, si no estoy mal, el sábado pasado que lo vimos, que se centró la atención en el pueblo valdense, que ahí fue cuando les dijo, bueno, ¿están con otros o no? Ahí ellos se van para las montañas. Sin embargo, también la historia muestra que ellos, a pesar de que estaban por allá, también por allá los seguían, ¿no? Eso va a ser posteriormente, claro que sí. O sea, Eso va a ser dejaste posteriormente. parado un momento esta historia y estás continuando lo que sucedió dentro de la ciudad. ¿Se podría llamar como unos eventos externos? Estos son eventos externos, sí señora. Estos son eventos externos. Ahorita los valdenses están allá guardaditos, a ellos ya se les enfrentó en el 1050 y algo, y ellos se fueron. Que era Milán y Turín, esas dos grandes ciudades valdenses, ahí ya son católicas en este momento, porque ya han pasado 20 años desde ese momento. Ellos están ahí guardaditos. Cuando tal fue el destino de los pastores, es fácil imaginar la miseria infligida a sus desafortunadas esposas. Un celoso admirador de Gregorio relata con piadosa gratitud, como prueba indudable de la venganza divina, cómo, enloquecidas por sus agravios, algunas de ellas se suicidaron abiertamente, mientras que otras fueron encontradas muertas en las camas que habían buscado en perfecto estado de salud. Y siendo esto una prueba de su posesión por el diablo, se les negó la sepultura cristiana. El caso del conde Manigault de Beringen ofrece un ejemplo no poco ilustrativo de las espantosas pasiones despertadas por la implacable crueldad que de este modo los marcaba como infames, los arrancaba de sus familias y los arrojaba a la deriva en un mundo burlón. El conde puso en vigor las órdenes de Gregorio con estricta severidad en todas sus fincas de los Alpes suavos. Una miserable criatura, así alejada de su marido, juró que el conde debía correr la misma suerte, y en la ceguera de su rabia envenenó a la condesa Beringen, cuyo marido viudo, abrumado por el dolor, no buscó una segunda pareja. Este conde en su celo, separó a la brava al marido de su esposa y este hombre murió y ella en venganza mata a la esposa del conde. Entonces, mire todo lo que salió de este decreto, porque es que cuando el Papa mandaba estas cosas, la gente cogía la justicia por sus propias manos y ahí los demonios hacían y deshacían con todo el mundo. Algunas se suicidaron al ver a su esposo muerto. Los esposos desde luego no iban a rendirse a sus esposas, no iban a abandonar a sus esposas por esto. Entonces, eso fue lo que
desafortunadamente se gestó con ese decreto de Gregorio. Entonces los Gregorios siempre generaron guerras. Ojalá no nos toque un Gregorio en esta generación. Bueno, dice acá, nos va a tocar uno, sí, desde luego, en algún momento. Conflicto de los siglos. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso había una que declaraba que la Iglesia no había errado y nunca podía errar, según las Santas Escrituras, ¿no? Según él. Pero las pruebas de la Escritura faltaban para apoyar el acerto. El altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. O sea, a él es el primero que establece la infalibilidad papal. O sea, que el papa no erra, que la iglesia no erra. ¿Ok? Y que él puede revocar lo que hagan los demás, pero los demás no pueden revocar las decisiones de él. Este pasaje nos describe lo que llevó a ser Gregorio, o sea, lo que llegó a ser, ¿ok? Este Gregorio VII. Entonces, desde luego él usaba las escrituras, lastimosamente las conocía y las aplicaba mal. Los papas antes de él pues eran, como vimos, estaban en otras cosas y no estaban preocupados por esto, pero este sí vino a reformar toda la brava con violencia y con sangre. Entonces, ¿cómo era? Altivo. Entonces él viene a cumplir esa profecía de, bueno, varias partes. Esta partecita de acá de Daniel 7:25, donde dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo. Y en cierta forma se cumple y afligirá a los santos del Altísimo, no a los valdenses, pero sí a los católicos que estaban, digamos que sinceramente amaban a Dios, que solo Dios lo sabe, viene a cumplir esa parte. Entonces él habla palabras contra el Altísimo porque se cree infalible y viene a hacer lo que Dios hace, que es poner y quitar reyes. Él ya se arroja ese derecho sobre sí mismo, sobre el sistema papal. Sí. Habrá algunos que no quisieron aceptar todo esto y lograron unirse con los valdenses. Sí, desde luego, esto es otro zarandeo ahí. Sí. Es otro zarandeo. Esto me deja pensando, no sé, ¿no? O sea, como ese patrón que quizás se pueda repetir para el final de esta historia, ¿no? Es como empieza, que no sé, o sea, solo lo dejo ahí como para pensar, pero aquí le muestra a uno que la persecución es para el remanente, pero también hay una persecución, llamémosla global, del mundo que existía en ese momento. Y de ese momento es como se forma un solo grupo, ¿no? Es como lo que tú estás hablando ahorita de ese zarandeo, porque también ahí dentro de las filas del otro grupo había pueblo fiel del Señor. Sí, señora, así es. Aquí están los dos grupos que habíamos hablado, o que estamos hablando para pronto los que no han visto ese video. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. El primer grupo del remanente, digamos los valdenses, Apocalipsis 2 del 18 al 29. Y acá está el otro grupo. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Jezabel es el papado. Estos que toleraban al papado son los que están ahí en Alemania, siendo perseguidos simplemente por el hecho de ser casado. Ahí está ese grupito. Se podría decir que los que no habían tomado parte, ¿no? O sea, como que... No han llegado a ese punto, sí. Aún el Señor les dio tiempo a arrepentirse, a todos, o sea, les dio un tiempo. Sí. Pero también, pues el tiempo se acaba, ¿no? Y desde luego el Señor no los puede dejar todo el tiempo ahí porque si no se pierden. Van a resultar pues siendo lo mismo. Entonces, el único papa habían dos papas que han pasado ahí alemanes y esos no eran del mismo carácter que estos.
O sea, uno veía que eran diferentes. Y desde luego sus papas lo sacaron rápido, no duraron nada. Esos papas, ¿tú sabes la genealogía de dónde vienen? De esos dos de Alemania, Esto no, o con sea, el se pierde porque ellos se cambian los apellidos. sí, pero se puede investigar. Puede hacer ahí la, la investigación de dónde vienen. El sábado pasado vimos uno, ¿no? Que puso Enrique IV, uno de los que puso, que quiso reformar la iglesia, pero a las buenas, no así. No, y no se fue contra el matrimonio. Es que esos que están atacando y que tienen como incidencia a nivel de eventos externos es por lo general, en algunos casos viene también de la genealogía de los persas y Grecia. Y también otros vienen como o sea, romanos de lo que quedó. Ujú. Entonces, bueno, como esos que son como claves, pues no sé, digo yo. Sí. Bueno, este Gregorio es italiano. La nobleza francesa e italiana siempre estuvieron unidas. Y la nobleza alemana, un grupo nomás, le hacía oposición al Papa, que es esta de los Enríquez que estamos viendo. Sí. Vamos a seguir leyendo, va a salir cositas de pronto que nos sirven para identificar esta gente. El Imperio Eclesiástico, página 348. En el mismo concilio por el que se dio este golpe más duro que el papado pudiera asestar alguna vez a los vínculos divinos de la sociedad humana, se promulgó el siguiente decreto. Si alguno acepta en adelante un obispado o una abadía de un laico que no se le considere como obispo o abad, ni se le respete como tal, por consiguiente lo excluimos de la gracia de San Pedro y le prohibimos entrar en la iglesia hasta que renuncie a la dignidad que ha obtenido por ambición y por desobediencia, que es idolatría. Todos ellos ambiciosos. Y este decreto se extiende a las dignidades inferiores. De la misma manera, si algún emperador, duque, marqués, conde o cualquier otra persona secular se encargara de dar la investidura de un obispado o de cualquier otra dignidad eclesiástica, estará sujeto a la misma sentencia. Bueno, este decreto es importante porque este es el que va a empezar a separar este clero y esta nobleza alemanas del clero y la nobleza italo-francesa. ¿Okay? Resulta que el Papa acá dice que ningún emperador, duque, marqués, conde o cualquier otra persona secular puede dar investidura de un obispado de cualquier otra dignidad eclesiástica. ¿Okay? Si hace eso, le quitan el apoyo y lo excomulgan. Le quitan acá, lo excluimos de la gracia de San Pedro. Esas son palabras también claves. A veces uno dice, bueno, que me excluyan de la gracia de San Pedro, eso no es nada. ¿Sí? No, sí es algo, porque eso significa guerra contra esa persona. Entonces, una excomunión en esa época no era cualquier cosa. Sí, o sea, era una guerra contra esa persona. No era solo que lo excluían de la iglesia ya, no, es que le hacían guerra hasta que lo acababan. Entonces, este decreto dice que nadie puede, ninguna persona secular puede nombrar cargos eclesiásticos. Este es la famosa conflicto de las investiduras. Una investidura simplemente es un nombramiento que se hace de un cargo eclesiástico. Entonces, Enrique y todo su linaje, desde Enrique I, segundo, tercero y este cuarto, todos habían nombrado sus propios obispos en Alemania. Esto ya era una costumbre, ¿sí? Inclusive desde Carlomagno ellos empezaron a dar su visto bueno para nombrar sus propios obispos. No era solo el rey, era el rey y su comitiva de clero. Y entre ellos decían, a este dejémoslo en Worms, a este dejémoslo en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar de Alemania. Eso es lo que hacían siempre durante años. Pero este Papa Gregorio VII ya no quiere eso. Dice, eso nos pertenece a nosotros. Entonces nadie puede meterse con las investiduras. Enrique IV
Es una persona que lo comprometieron a los 5 años de edad. Ya le tenían la esposa, porque así era en esa época. Le tenían la esposa. A los 15 años lo casan, imagínense, con su esposa que tiene 14 años, 14 añitos, casi niños, y los casan. Desde luego él no siente nada por ella. Duran años sin tener hijos y son como dos personas en palacio desconocidas. No sienten ni química hay entre ellos dos. Enrique IV se quiere separar y le dice al Papa que por favor le quiere separarse porque él no siente nada por ella ni quiere nada con ella. Y el Papa le dice, si quiere seguir siendo emperador, tiene que seguir con ella, punto. Él es jovencito, le da miedo, entonces por miedo él acepta quedarse con ella. No, es para que veamos un poco la vida tan miserable que tienen estos reyes. Es que los que gobiernan detrás realmente son los que tienen el control. Y este rey, claro, es muy jovencito y entonces, pero él todavía, él tiene las costumbres de sus padres y ellos nombran sus propios obispos en Alemania. Su propio prelado lo nombran ellos como lo han hecho siempre. Entonces ahora Gregorio dice, no, ya no más. Vamos a ver qué sucede con esto. Esa es la famosa guerra de las investiduras. Estando Enrique ocupado en su guerra sajona y por tanto no preparado para una guerra abierta con el Papa, envió a Gregorio una respuesta muy amable y prometió que haría publicar en sus dominios los decretos del concilio contra la simonía y el matrimonio del clero, y que haría lo posible para que se cumplieran. Pero ignoró por completo tanto el decreto como la carta a Gregorio en lo que se refería a las investiduras, diciendo que más tarde enviaría una embajada a Roma para considerar y resolver con el Papa otros asuntos. Sin embargo, pronto Enrique triunfó sobre los sajones sublevados y una vez resuelta esta dificultad se sintió capaz de aceptar el desafío de Gregorio sobre las investiduras. En este intervalo se produjeron algunas vacantes en estos obispados y algunas de ellas Gregorio se atrevió a cubrirlas. Enrique llenó las sedes que estaban vacantes y también por su propia autoridad las que Gregorio había presumido llenar, excluyendo a los obispos que Gregorio habíamos nombrado. Y a todos estos nombramientos Enrique confirió la investidura como siempre se había hecho. Enrique estaba ocupado con los sajones, él estaba en una guerra con los sajones. ¿Okay? Por aquí los sajones son del norte de Alemania. Por acá estaban los sajones. Ellos ya eran católicos y todo, estaba en una revuelta, él estaba ya ocupado con ello. Él recibe la carta y le dice, listo, yo lo apoyo ahí contra la simonía, el matrimonio del clero, pero lo de las investiduras sí, él lo ignoró completamente. ¿Ok? Acá, ignoró por completo. ¿Listo? En lo que se refería a las investiduras. Eso fue lo que ignoró. Y él, cuando llegó de esa guerra, Gregorio ya había nombrado algunos obispos en su territorio. Y Enrique dijo, no. Primero llenó las que estaban vacantes. Y por su propia autoridad, las que había Gregorio nombrado, los excluyó. Ay, 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 esto es una guerra directa ya. O sea, no le importó. Él dijo, yo siempre he nombrado a los cleros, bueno, yo no, sino él y su gobierno y su clero han nombrado a su propio clero, entonces él pasa por encima de lo que había hecho Gregorio ya. Y esto desata un problema grande aquí. Espera un momento, ahí se empieza a ver esa guerra de poder, pues uno lo mira como a cuando uno trabaja, ¿no? Uno quiere un equipo de trabajo confiable, que esté del lado de uno y que pueda uno sacar, llamemos su proyecto adelante. Pero acá este señor Gregorio la tenía clara donde empieza a avanzar con sus manos de pulpo a irse apoderando poco a poco de todo, ¿no? Y Sí, poder infiltrar para poder controlar. sí, señora. Mientras Enrique estaba ya en la guerra, él estaba ya empezando con sus tentáculos a organizar a su clero en Alemania
¿sí? Y eso para debilitar al rey, para quitarle autoridad al rey. El rey cuando vuelve, ve todo el desastre que causó lo de el desastre que causó los decretos contra el clero casado, contra los matrimonios, mujeres suicidadas, guerra. Él ya ahí dice, o sea, él ya él no está, nunca estuvo de acuerdo con esta clase de papas, este Enrique, desde su padre, nunca estuvieron de acuerdo con esta clase de papas. Recordemos que este Gregorio VII Hildebrando está desde el papa de Enrique IV, Enrique III. Pues esto viene desde atrás. Entonces vamos a mirar cómo se lleva a cabo este conflicto, porque aquí se abren dos bandos, bando de Alemania contra el bando italo-francés. Dice, cuando Gregorio se enteró de esta desobediencia por parte de Enrique, escribió una carta persuadiéndolo a dar la plena libertad a la Iglesia, la esposa de Cristo, para nombrar sus prelados en todo el reino. El Papa también le recordó su misión a Enrique de la siguiente manera. El sínodo apostólico que presidimos este año creyó conveniente en la decadencia de la religión cristiana volver a la antigua disciplina de la Iglesia, esa disciplina de la que depende la salvación del hombre. Justificación por las obras, mira, aquí está, justicia. Sí, entonces ellos creen que esa disciplina es necesaria para la salvación. El no casarse es disciplina eclesiástica. Mira hasta dónde tergiversan todo. Entonces le recuerda a Enrique que esto es necesario. ¿Qué hace Enrique? A esta comunicación Enrique no prestó ninguna atención. Por lo tanto, pronto fue seguida por una embajada de Gregorio Enrique, citándola a comparecer en persona en Roma el lunes de la segunda semana cuaresma, el 22 de febrero del 1076, para responder por su desobediencia al Papa. Los legados también declararon de parte del Papa que si Enrique no obedecía esta citación y se presentaba en el mismo día señalado, ese día debería ser excomulgado y puesto bajo anatema. Así, el rey, el victorioso rey de los hermanos, fue citado solemnemente como un criminal para responder a cargos indefinidos, para someterse a las leyes que el juez se había arrogado el derecho de promulgar, interpretar y hacer cumplir con las últimas penas. Aquí empieza el papado con sus citaciones a comparecer. Primer rey que lo envían a comparecer. ¿Cuándo? 22 de febrero del 1076. Si él no vaya y se somete a la autoridad del Papa, lo excomulgan y es puesto bajo anatema. Es decir, lo sacan de ser rey y lo matan. A él y a su familia, que así es. O terminan prisioneros en un convento y la esposa en un convento y él en un monasterio. Y su hijo al cuidado de la iglesia. Una cosa terrible esto. Entonces no es solo que le digan que usted que salió de la iglesia ya, ¿no? Que en la Edad Media significaba ser excomulgado y puesto bajo anatema era eso. ¿Listo? Confiscaban sus bienes, le quitaban la corona al rey, el rey quedaba preso en un monasterio si es que no lo mataban, la esposa en un convento y el niño al cuidado de la iglesia. Eso es ser excomulgado y puesto bajo anatema. En respuesta a la convocatoria de amenaza de Gregorio, Enrique reunió un concilio de Worms el 24 de enero de 1076. En el concilio apareció el cardenal Hugo el Blanco, el mismo que había sido portavoz de la multitud el día en que Hildebrando fue, por aclamación, proclamado papa, pero que había incurrido en el desagrado de Gregorio y por lo tanto había sido depuesto solo un poco antes de la reunión de este concilio en Worms. El cardenal Hugo trajo consigo lo que desea ser la auténtica historia de Gregorio VII, en la que se le acusaba de todo tipo de maldades, incluso de magia y asesinatos. Sean o no ciertas estas acusaciones, el efecto de las pruebas que presentó el cardenal Hugo fue tal que todo el concilio, con excepción de 2, declaró que la elección de tal monstruo era una nulidad y que Dios no había podido dar a Satanás el poder de atar y desatar, y pronunció contra él una sentencia de deposición. Escenario Worms, la ciudad que se va a volver famosa desde ahora en adelante. En el 1076 hacen un concilio. Aparece un cardenal recién descabezado por Gregorio, Hugo el Blanco. Este fue
el que incitó a la multitud allá en Roma a que ese Hildebrando se convirtiera en el Papa Gregorio VII, el mismo. Pero dice acá que había incurrido en el desagrado de Gregorio. Entonces lo descabezaron, lo quitaron del puesto. Era un cardenal, o sea, el que sigue al Papa. Entonces él llegó y dijo, esta es la historia auténtica de Gregorio, y se las puso a todo el concilio. Dijo que él practicaba la magia, el asesinato. Bueno, y ahí entonces decidieron hacer una sentencia de posición, es decir, quitarlo del trono. Wow, casi nada. Vamos a ver entonces qué sucede. Aquí Enrique tiene 26 añitos, es un rey joven, ¿ok? Junto con este decreto, Enrique envió a Gregorio la siguiente carta. Ay, esta carta me encanta. Dice Enrique, rey por ordenación divina y no por usurpación. A Hildebrando, ya no papa, sino falso monje. Merece ser saludado así. Después de haber introducido, como has hecho, la mayor confusión en la iglesia y entre todos los órdenes de hombres, has pisoteado a los arzobispos y obispos y has tratado a los ungidos del Señor como tus vasallos y esclavos, etc. Todo esto lo hemos soportado por el respeto que se debe a la sede apostólica. Pero tú, atribuyéndolo al miedo, has presumido de ponerte en contra de la dignidad real y amenazas con quitárnosla, como si la hubiéramos recibido de ti y de Dios, quien nos llamó al trono, pero nunca te llamó a ti a la silla. Debéis vuestra dignidad al fraude, a la astucia y al dinero. Vuestro dinero os procuró amigos, y vuestros amigos os abrieron al camino a la cátedra de la paz con la espada. Así, elevado a la cátedra, os habéis dedicado a sembrar la discordia, a perturbar la tranquilidad pública, a consentir la desobediencia en aquellos a quienes todos están obligados a obedecer. Ni siquiera me habéis respetado, aunque he sido indigno como soy, ungido como rey, y soy, según la doctrina enseñada por los padres, juzgado solo por Dios, y solo puedo perder mi reino apostatando de la fe. Impresionante esa carta, muy sincera. Bueno, creo que aquí se me fue una tilde, es que estoy en el inglés. Bueno, en resumidas cuentas le dice, usted a mí no me va, yo soy el rey y fui nombrado por Dios y Dios es el que me juzga y no usted, casi nada, a Papa Gregorio VII. Y mire todo lo que ha hecho en mi reino, lo único que ha hecho es dejado desolación, muerte. Entonces, usted ya no es papa, usted es Hildebrando, falso monje. ¡Wow! Bueno, ahora mire lo que sucede. Le van a llevar esta carta a Gregorio allá en su propia sede apostólica, en la ciudad de Roma, y en pleno concilio se la van a dejar. Enrique IV designa a un mensajero del clero para que vaya y le lleve la contestación. Entonces, no se la envió solamente, sino va a un delegado. Vamos a ver. Todo esto había ocurrido antes de que el 22 de febrero, que Gregorio había señalado para la comparecencia de Enrique en persona en Roma, para responder de los delitos que se le imputaban, y Gregorio había reunido en Letrán el 21 de febrero un consejo de 110 obispos y abades. Gregorio se sentó entre los obispos reunidos sobre su asamblea. Roldán, obispo de Parma, había sido enviado a Roma por Enrique, llevando el decreto del concilio de Worms y la carta de Enrique a Gregorio. Ahora entró con valentía en el concilio y subió al trono del Papa y puso en la mano de Gregorio los documentos que llevaba. El senado eclesiástico, mudo, se quedó mirando, pero la voz de Roldán se hizo oír. Dirigiéndose al Papa, exclamó: el rey y los obispos de Alemania envían este mandato: bajad de una vez del trono de San Pedro, ceded el gobierno usurpado de la Iglesia romana. Nadie debe presumir de tal honor si los elegidos por la voz general y aprobados por el emperador. Luego, dirigiéndose al consejo, dijo: vosotros, hermanos míos, tenéis que presentaros en la fiesta de Pentecostés ante el rey mi señor, para recibir allí un papa y un padre, porque este hombre no es un papa, sino un lobo rabioso. Casi nada. Se metió en la boca, en pleno palacio de Letrán, en pleno concilio, un día antes de vencerse el plazo que le dio Gregorio a Enrique de presentarse, le llegó él. Sucedió
algo que siempre las enciclopedias modernas quitan esas partes, ¿no? Porque piensan que son ficción. Pero los historiadores antiguos sí las registran. Y es que en ese concilio, cuando entró Rolando, apareció una señal. Apareció un huevo con una serpiente. La serpiente se iba a comer al huevo. Una serpiente negra. Eso es magia negra. Y esa serpiente negra fue a comerse el huevo, pero cuando fue a comérselo, apareció como una forma de escudo y se pegó la serpiente duro contra el escudo. Y quedó como, la serpiente quedó como atontada por el golpe. Cuando esto sucedía fue que entra Rolando. Y dice el historiador, aquí el que estamos leyendo, E.T. Jones cita historiadores antiguos, dice que ellos eran descendientes de los emperadores romanos de la antigüedad, o sea, Gregorio. Y por ser descendiente de los emperadores romanos antiguos, ellos siempre en los concilios esperaban a ver si había algún augurio, alguna señal, y llamaban a sus brujos, a los concilios romanos. Estoy hablando de Roma imperial en la época de los emperadores. Y dice este historiador que ellos, por ser descendientes de esas familias de emperadores romanos, este papa y todos los prelados que estaban ahí, al parecer hacían lo mismo y esperaban a ver si había alguna señal, un augurio, y Satanás les daba gusto. Entonces, estos son descendientes de emperadores romanos, el Siria, este Gregorio VII. Me acabo de acordar de ese detalle. Y eso, Eso. sí, el Señor me acabó de acordar de ese detalle. Entonces, ellos son directamente descendientes de emperadores romanos de la Roma imperial, o sea, de familias de la Roma imperial, o sea, que son antiquísimos, toda esta gente. Ese es el patrón de este tipo de personas. Sí, y actúan con las mismas costumbres y todo, entonces probablemente este Gregorio sí practicaba la magia, porque el aparecer esta señal, pues desde luego es una señal satánica, y es como la forma en que ellos leen lo que va a acontecer. Cuando ven esta serpiente dice, vienen problemas, ¿sí? Y preciso, problemas para ellos. Y Rolando viene y les deja esa carta, y él está ahí en medio de todos estos lobos, y ellos están mudos mirando esto. Y vamos a ver cuál fue la reacción entonces cuando el Papa lee la carta enfrente de todos. Desde luego eso es una humillación, para él eso es una afrenta, es una cosa terrible. Y el discurso que se echa Gregorio VII es, mejor dicho, ya lo habéis visto, hermanos, cómo cumple la profecía contra la iglesia de Roma. Él empieza a aplicar textos bíblicos contra la iglesia, digámoslo así, católica, que aplican a Enrique, que Enrique es el anticristo. Bueno, eso dice de todo, Enrique. Enrique, yo mientras leía la carta, decía Enrique, no se imagina a quién le está escribiendo eso. Por supuesto, muy bonitos ver cómo verdaderamente pues no fue tan fácil, ¿no? O sea, fue sincero y no estaba ciego ante la situación. Y por supuesto también a su vez Gregorio no se imaginaba que alguien se atreviera a mandarle algo a él así. Por supuesto, si lo hubiese leído antes, no lo hubiese leído delante de todo el mundo, probablemente. Sí, entonces ¿Quién fue es una el Papa sorpresa. 157, Tommy? Uy, no sabría decirte, la verdad no tengo ese dato en este momento. Ya confirmo. Sí. Vale. Sí, listo. Sí, señor. Bueno, Papa número 157. El principal adherente de Enrique, el obispo de Utrecht, a su vez, en nombre de Enrique, excomulgó al Papa. El arzobispo de Ravenna reunió un concilio en Pavia y también lo excomulgó y lo puso bajo anatema. Pero, alentados por la excomunión de Gregorio, todos los elementos descontentos de Alemania comenzaron a conspirar contra Enrique. Claro, los enemigos de Enrique se unen al Papa. La superstición también actuó en contra de Enrique.
ya que su principal partidario, el obispo de Utrecht, murió y su catedral fue alcanzada por un rayo. Esto fue utilizado por los enemigos de Enrique para excitar la superstición del pueblo, declarando que era una señal manifiesta de la ira de Dios contra el rey rebelde. Además, los obispos sajones que habían participado en la última rebelión y que habían sido hechos prisioneros, escaparon ahora y añadieron mucha fuerza a la conspiración que ahora se había organizado firmemente bajo el liderazgo del Papa, que continuó emitiendo sus cartas y excomuniones contra Enrique y aquellos que favorecían su causa. El Papa ordenó a todas las personas que rompieran toda relación o comunicación de cualquier tipo con Enrique, y los obispos debían hacer cumplir esta disciplina en todas partes. Declaró que todos los que se comunicaran con el rey incurrían a la excomunión y que la consagración realizada por cualquier obispo que se comunicara con el excomulgado era realmente una execración en lugar de una consagración. Entonces, excomulgaron al Papa desde Alemania, el obispo de Utrecht. Sucede también que empiezan a conspirar los enemigos de Enrique. Sucede un rayo. El enemigo también está ahí influenciando. Un rayo cae allá en la iglesia, en la catedral de O sea Utrecht. que de ahí viene el rayo. De ahí viene el rayo, exactamente. Acá en la plena catedral del obispo de Utrecht, el que excomulgó al Papa. Entonces la gente, claro, se llena de superstición con esa ignorancia que vea tan terrible. Entonces dice, el Señor está bravo por este rey rebelde. Esto entonces prende los ánimos en la gente. Fuera de eso, los obispos sajones contra los que estaba peleando Enrique para poner en orden allá, se escapan. Se escapan. Estaban prisioneros y se escapan. ¿Quién les abrió? No se sabe. Quién sabe si fueron ellos mismos, no se sabe, pero se escaparon. Y entonces, ahora Enrique está lleno de enemigos por todos lados. Desde luego, dice acá que continuó el Papa emitiendo cartas y excomuniones contra Enrique a más no poder. Y a todos los que lo apoyaban. Aquí es cuando se conoce realmente quién apoyaba a Enrique. Entonces, se arma la grande aquí. Estos procedimientos continuaron durante el verano de 1076 y el 3 de septiembre Gregorio emitió una carta a los obispos, nobles y pueblos de Alemania, ordenándoles que si Enrique no se arrepentía inmediatamente y reconocía que la iglesia no estaba sujeta a él como una sierva, sino superior como un amante y abandonaba toda pretensión del derecho a investidura, deberían elegir otro soberano, uno aprobado por el Papa. Esto intensificó la oposición a Enrique, excitando la ambición de los principales duques. Rodolfo de Suabia y Otón de Sajonia eran aspirantes con pesos al trono. Si Enrique era apartado. Por lo tanto, en cumplimiento de la orden del Papa y la ambición de los principales nobles, se reunió una dieta en Tribur el 16 de octubre de 1076, en la que Enrique, aunque no estaba presente, fue acusado de una larga lista de ofensas políticas, eclesiásticas y morales que cubrían toda su vida desde su infancia. Enrique ofreció sumisión, reparación de agravios y enmienda de errores, pero sus enemigos declararon que no podía confiar en él. La dieta finalmente decidió e impuso a Enrique la obligación de que toda la cuestión implicada se aplazara hasta la decisión del Papa, que se celebrara un concilio de Augsburgo al año siguiente en el que el Papa debería presidir para la decisión del caso, y hasta que ese concilio se reuniera. Enrique debería respetar la autoridad del Papa, disolver sus tropas, dejar de lado todas las insignias reales, no realizar ningún acto de autoridad como rey, no entrar en una iglesia, no mantener ninguna comunicación con sus consejeros y amigos que hubieran incurrido con él en la excomunión del Papa, y residir en la ciudad de Spires, completamente como persona privada. Además de todo esto, la dieta decidió que si Enrique no lograba liberarse de la excomunión del Papa para el día 22 de febrero de 1077, todo derecho y título al trono debería perderse ese día y todos sus súbditos quedarían liberados de su lealtad. Todo se le fue contra Enrique. Entonces aquí aparecen dos enemigos de Enrique, mire, Rodolfo de Suabia y Otón de Sajonia. Ahí aparecen los que quieren el poder, ¿no? Y que están con el Papa. Entonces aquí se empieza a ver
quién está al lado de quién. Ahora, Enrique, por las buenas, ofreció su misión. Reparación de agravio y enmienda de errores. O sea, ¿qué hice de mal? Les pido disculpas, bla, 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 pero sus enemigos dicen, no, ya no podemos confiar en usted. O sea, sus enemigos estaban en busca del poder. Y dijo, el año siguiente hay un concilio en Augsburgo y ahí va, el Papa va a estar ahí y se va a decidir su caso. Mientras tanto, usted no puede usar la dignidad de rey, ni sus insignias, ni entrar a una iglesia, ni comunicarse con sus consejeros. O sea, eso era como no hacer nada, ¿sí? Y vivir en la ciudad apartada de Spires como una persona común y corriente. Y si no lograba librarse de las comuniones del Papa, le dieron un ultimátum para el 22 de febrero del 1077. Todo derecho y título al trono debería perderse ese día y todos sus súbditos quedarían liberados de su lealtad. O sea, le iban a quitar el título de emperador, de rey, de todo. Una persona de 26 años, pues, en ese momento, y no tiene mucho apoyo, hermanos, pues cede. Claro, el miedo no es fácil estar entre toda esta mano de víboras. O sea, yo me trato de poner también los zapatos de ese pobre rey, ¿no? No es fácil. Entonces ahí Enrique hace algo tremendo que ningún rey había hecho hasta el momento. Era ya principios de noviembre del 1076, ante que le quedan menos de 4 meses de tiempo para asegurar su trono, encontrando la liberación de su excomunión. Y no era en absoluto seguro que el concilio que debía celebrarse en Augsburgo se convocará antes del fatídico 22 de febrero del siguiente año. Por lo tanto, resolvió hacer su presentación al Papa y, si era posible, salvar su corona. Enrique decidió entonces encontrarse con el Papa en Italia sin su permiso. Era el invierno más frío que se había conocido en Europa desde hacía años, ya que el Rin estuvo congelado, el río Rin, desde principios de noviembre hasta el 1 de abril. Enrique, con su esposa y su hijo pequeño y con unos pocos asistentes, comenzó a cruzar los Alpes hacia Italia, a través de un país no solo congelado y lleno de nieve, sino también lleno de enemigos. Consiguió eludir a sus enemigos y, a través de terribles dificultades, llegar a la cima de los Alpes, en el paso del monte Cenis. Pero la bajada por el otro lado era aún más peligrosa. Parecía un inmenso precipicio, liso y casi escarpado. Ataron a su mujer y a su hijo con pieles y los bajaron a ellos y a los demás con cuerdas. Se arrastraron, se deslizaron y dieron tumbos por las pendientes. Algunos de los asistentes del rey perecieron, otros quedaron tan congelados que perdieron el uso de sus miembros. Pero el propio rey, su mujer y su hijo, y la mayor parte de su séquito llegaron sanos y salvos a Italia. Se fue con los únicos fieles que le quedaban. Y en medio del frío más terrible cruzó los Alpes. Esa fue la parte más difícil. Ahí murieron algunos y llegó finalmente. Él quiere someterse al Papa por todo esto que le está aconteciendo. Él tiene 26 años, su esposa 25 y su hijo de 2 añitos. Imagínense, con tremenda travesía. Y allá llega esta pareja joven con estos pocos súbditos que quedan fieles a presentarse ante el Papa. Hay un detalle, el Papa piensa otra cosa, vamos a ver qué sucede. En cuanto se conoció su presencia en Italia, los príncipes y obispos lombardos se reunieron con él en gran número, incluso con sus tropas, pues suponían que había venido a deponer al Papa en empresa en la que se complacían en apoyarle. Gregorio también se enteró de la llegada de Enrique a Italia y temió que éste hubiera venido a deponerlo. Por ello se apartó de su viaje y se refugió en el fuerte castillo de la condesa Matilde, en Canosa. Esta condesa Matilde poseía los territorios más extensos de cualquier noble en Italia, excepto los normandos. Ella misma era pariente de Enrique, pero estaba más ligada a Gregorio. Ahora era viuda y se dedicó por completo a Gregorio. No tramitando nada sin consultarle, siguió en todas sus indicaciones y nunca se separó de él, acompañándolo a donde quiera que fuera. Su intimidad con Gregorio y la extraordinaria consideración que él mostraba por ella en todas las ocasiones dieron lugar a muchas habladurías escandalosas que fueron propagadas con ahínco por los enemigos del Papa, especialmente los eclesiásticos, a los que exigía el más estricto celibato. Tal vez su efecto mutuo no era criminal, pero se admite incluso por los que más admiran al Papa que esto fue muy imprudente de su parte,
ya que tenía tantos enemigos. Gregorio no solo era el consejero principal y más confidencial de Matilde, sino que ella era lo mismo para él, pues sus relaciones con él eran más estrechas y libres que las de sus ayudantes. Bueno, el Papa no sabía que Enrique iba a someterse. Él pensó que venía con tropas. Los obispos lombardos estaban listos. Dijo, uy, Enrique llegó. Le propusieron a él que fueran a deponer al Papa. Le pusieron a sus pies las tropas de los lombardos. Pero Enrique dijo que no, que él llegaba sencillamente en son de paz. Como Gregorio no alcanzó a enterarse acerca de la intención de Enrique, se escondió allá en el castillo de la condesa Matilde. Ojo, porque esta condesa es de una nobleza muy poderosa la que está mandando allá. Es de la familia Canosa. El CID ahí. Estamos en cosas de familias ahí para que se pueda investigar. Esta señora es como una esposa para él, ¿sí? De hecho, por esa cercanía es que se suscitaron muchos comentarios en contra de Gregorio, porque claro, él sí le manda al clero a que sea, a que no se case, a que no tenga nadie, a que se tenga voto de continencia, pero al parecer él no seguía mucho esta regla, porque Matilde era como una esposa para él. Ahora Matilde era familiar de Enrique. No sé qué grado, no sé en este momento qué era, pero era familiar de Enrique en algún grado. Pero Matilde estaba con Gregorio y no con Enrique. Él se refugió allí en ese castillo, el castillo de Canosa, que es de esta familia famosa. Y allí es cuando llega Enrique y pide audiencia con el Papa, para sorpresa de Gregorio. Enrique no se dejaría persuadir por los nobles y obispos lombardos para hacer la guerra al Papa, hasta que hubiera obtenido la eliminación de la excomunión. Y faltaba menos de un mes para que expirara el plazo fijado por la dieta rebelde de Tribur. Por lo tanto, Enrique se dirigió a Canosa. Primero obtuvo una entrevista con Matilde, a quien con otros intercesores envió a Gregorio para que abogara por él. Gregorio respondió que se presente el día señalado en Augsburgo y recibirá una justicia rígida e imparcial. Enrique, por medio de sus intercesores, alegó que estaba dispuesto a comparecer en Augsburgo y someter allí su caso a juicio, pero que su posesión de la corona dependía de que fuera liberado de la excomunión. Solo que el Papa le concediera eso, y él haría todo lo demás que se le exigiera. Entonces el Papa respondió, si está verdaderamente arrepentido, que ponga en mis manos su corona y todas las insignias de la realeza, y que se confiese abiertamente indigno del nombre y la dignidad reales. Aquí está un cuadrito de doña Matilda, que está sentado en un podio. Enrique está arrodillado y acá hay un clérigo que lo está acompañando. Entonces él está pidiendo que interceda por él. Y pues Matilda es familiar del rey en algún grado. Entonces Matilda pues Matilda no le es, digamos, no lo echa fuera, ¿no? Y él intenta interceder ahí por delante del Papa. El Papa le dice, listo, pues yo lo atiendo, pero quítese su dignidad real porque, o sea, él quién es para presentarse ante mí. Y es así como en el invierno más crudo, ahí en la puerta, suplicando con su esposa y su hijito, se queda el rey entonces esperando la respuesta de este Gregorio. ¿Qué dice la hermana White de esto? En el conflicto de los siglos, dice, y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de Cristo, quien se presenta a sí mismo como llamando a la puerta del corazón para ser admitido en él y traer perdón y paz, y enseñó a sus discípulos, el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. De contraste, ¿no? Contraste tremendo. Ana Leonor.
Enrique aceptó las condiciones y se presentó en la puerta del castillo. Allí se le informó de que debía dejar fuera a todas sus guardias existentes y entrar solo. El castillo estaba rodeado por 3 muros. Enrique pasó por la puerta de la primera muralla y la puerta se cerró tras él. Allí se le exigió no solo que se despojara de toda la indumentaria real, sino que se desnudara por completo, se vistiera con la delgada y única prenda de arpillera de un penitente. Se le pusieron en las manos un látigo y una navaja en señal de que consentía en ser azotado y afeitado. Y entonces fue admitido dentro de la segunda muralla. Y allí, en un lúgubre mañana de invierno, el 25 de enero de 1077, con el suelo profundamente nevado, el rey heredero de una larga estirpe de emperadores, permaneció descalzo y con la cabeza descubierta, esperando la voluntad del Papa. Así, en ayunas, pasó el primer día y la noche, el segundo día y la noche. Los pasó de la misma manera, suplicando que el Papa lo escuchara y lo liberara. El tercer día llegó con el Papa todavía implacable. Incluso la compañía del Papa comenzó a murmurar que su conducta, en lugar de ser la gravedad de la severidad apostólica, era la crueldad de una tiranía de hierro. Matilde por fin se derritió de sincera piedad y fue a ver a Gregorio, y por su influencia le persuadió de que pusiera fin a los sufrimientos de Enrique, admitiéndolo en la presencia papal. Casi nada. Y ahí llegó Enrique, pero estaba sin pelo y con la espalda magullada de los azotes que le dieron, pálido y con un frío terrible. Y ante el Papa se humilla, y eso es registrado en la historia como la primera humillación de un emperador, de un rey ante el Papa. También está registrado en el conflicto de los siglos. Tremendo. Ahí está Matilde, ahí está Gregorio, bueno, con sus secuaces. Qué altivez, hermanos, qué terrible esto, qué orgullo. Por eso la hermana White dice, miren a Cristo, cuánto es la diferencia, tan hermoso que es el Señor Jesús, y cómo este carácter tan terrible y despótico que construyó Satanás alrededor de este sistema papal tan terrible. Al cuarto día, Enrique fue admitido a su deseada entrevista con el Papa. Las condiciones exigidas a Enrique, que estaba demasiado profundamente humillado para disputar nada, no tenían ningún toque redentor de gentileza o compasión. Estas condiciones fueron las siguientes. El Papa le da 7 condiciones, acá solamente registramos las más importantes. 1. Que se presentara en el momento y el lugar que el Papa designara para responder en una dieta general de los señores alemanes a la acusación presentada contra él y que tuviera al Papa como juez. 2. Que se someta al juicio del Papa, que conserve o renuncie a la corona según sea declarado culpable o inocente por el Papa y que nunca trate de vengarse de sus acusadores. 3. Que hasta que se dictara sentencia y se resolviera definitivamente su causa, dejaría de lado todas las insignias de la realeza, no se inmiscuiría bajo ningún pretexto en los asuntos públicos y no recaudaría dinero del pueblo más que el necesario para el mantenimiento de su familia. O sea, lo dejó en la calle. ¿Le resolvió el problema? No. ¿Lo humilló? Sí, lo humilló más. Es así como el Papa, hay una ilustración aquí de todas las cartas que envió durante todo su reinado, aquí para que la veamos cómo trabajó ese Papa tan terrible, a punta de cartas, todo lo que hizo, manejó Europa, gobernó Europa, ahí está por años, desde que empezó, en el 1073 hasta el 1080 él murió en el 1085, si no estoy mal. Y esa fue toda la actividad que él estaba haciendo en todo el imperio, toda la Europa del siglo XI. Ahí se ve cómo esta familia empieza a irse, una de ellas, ¿no? A irse apoderando prácticamente de Europa a través de bulas y todas esas cartas que tú dices. Sí. Ese es el inicio a hoy en día del por qué estamos así también. Hoy en día esos punticos pueden representar otras cosas, ¿no?
Pero a punta de cartas, la influencia tan terrible de este rey, punta de cartas. Y bueno, ¿qué pasó después? El rey lo humillaron más cuando llegó a Alemania. Sus enemigos cogieron fuerza. Él quedó depuesto por unos años, pero él vuelve. Yo digo que fue Dios el que lo pone otra vez. Y en el 1080, ahí sí coge y se va con el ejército a deponer al papa. Se le juntan los lombardos y se le junta todo el mundo, pues todos los que estaban enemigos de este papa, y llega a Roma y los saca. Y al papa le toca saliendo, huyendo, exiliado. Se refugia en el poderoso castillo de San Angelo. Ese castillo es una cosa, mejor dicho, casi inexpugnable. Muy pocos reyes han podido sacar un papa de allá. No se sabe por qué, tal vez demonios que hay protegiendo ese lugar. Hoy en día existe ese castillo de San Angelo. El papa se refugia allá. No pudo volver a salir. Y después de Enrique llegan los normandos, una tribu salvaje también, que asola Roma. Y el papa queda exiliado. Él muere exiliado. Entonces le va bien mal a Gregorio. Desde luego no se puede esperar que haya muerto en paz, ¿no? Y bueno, ahí le llega la hora de su juicio. Enrique IV y su comitiva en Alemania nombran otro papa. Nombran otro papa. Uno que odia mucho a Gregorio VII. Lo nombran y lo ponen allá en Roma, en la sede apostólica. A esos que nombra Alemania los llaman disque antipapas. Disque antipapas, ¿sí? Para ellos poder proteger su linaje, como por decir, como para presentarle al público de que el papado nunca ha perdido su linaje y siempre fue uno, lo cual es una total mentira. Es una total mentira. Hay tiempos en que hay 3 papas a la vez, 2 papas, en fin. Y entonces quedan 2 papas hasta que se muere este en el 1085. Vamos a leer la última diapositiva. ¿Qué pasa en la muerte, ya en el lecho, en la cama, cuando está Gregorio ahí agonizando y va a morirse? Mire lo que pasa en esta escena. En Salerno, el 25 de mayo del 1085, exiliado primero por las tropas de Enrique y luego por la invasión de los normandos, murió Gregorio VII. Cuando los obispos presentes y Matilde le pidieron que perdonara a sus enemigos, respondió: no, mi odio es implacable. Maldigo al pretendido emperador Enrique, al antipapa Quiberto y a los reprobos que lo sostienen. Absuelvo y bendigo a los simples que creen que un papa tiene poder para atar y desatar. Y así murió Gregorio VII, el papa que por encima de todos hasta ahora había hecho las más altas y audaces reclamaciones por el papado, y que había entregado a Alemania e Italia a la confusión, el derramamiento de sangre y la desolación, para mantener sus exorbitantes reclamaciones en nombre del papado. Gregorio VII dejó 27 máximas donde expresa el carácter infalible del papado, siendo este uno de los cumplimientos proféticos de las palabras registradas por el profeta Daniel, y hablará palabras contra el Altísimo. Ahí vemos quién era este Gregorio, ni en su lecho de muerte. La misma Matilde le dijo, "Me perdone, sí, al emperador, nada. Mi odio es implacable". Eso fue en sus últimas palabras, impresionante. ¿Cómo puede un hombre llegar a eso, Dios mío? En su lecho de muerte. Y eso, claro, lo que dice un papa, así sea en su lecho de muerte, eso queda registrado y escrito. Y los siguientes papas de su linaje hacen lo mismo con Enrique y con Guiberto. Guiberto es al que nombraron papa, Clemente III, si no estoy mal. Otra cosa que hacen después con el pobre Enrique IV es que inducen a su hijo a que se subleve contra su padre, uno de sus hijos. Pues el niñito que tenían de brazos cuando él llegó a presentarse en ese crudo invierno, ese niñito de brazos se subleva contra su propio padre, Enrique IV, por instigación del Papa y el clero católico. Es una historia terrible. Al final, Enrique, pues, digamos, logra deponer a este Papa
Pero la guerra sigue entre Alemania y la sede italiana. La guerra sigue y va a seguir con el siguiente Enrique, el otro hijo de Enrique IV, que vendría a ser Enrique V. Esa es otra historia también impresionante. Porque la guerra ahí siguió entre estos papas y entre estos Enriques, este clero alemán. Bueno, hermanas, hasta ahí llegamos el día de hoy. En la mañana, en la tarde, si Dios quiere, vemos la primera cruzada. El siguiente papa que se levanta de trascendencia es Urbano II. Este ya es el de la primera cruzada, entonces es muy importante ver esta parte de cómo empezaron las cruzadas, cómo se desarrollaron, todo lo que conllevó estas cruzadas. Bueno, no sé si alguien tenga más alguna pregunta o comentario final. Mi pregunta quedó referente a lo que estás diciendo ahorita de las cruzadas. ¿Tú le llamas a esta primera la primera cruzada? No, en la historia esta no es ninguna cruzada. Ya. Listo. Sí. Que me sonó como eso y yo quedé como... Pero no sé. Listo. Históricamente no es la primera cruzada, sino es el conflicto entre el clero alemán. Es como la introducción. Sí, contra Gregorio, siendo que Gregorio sí quería hacer cruzada, pero no lo apoyaron. O sea, Enrique no lo apoyó. Si lo hubiera apoyado, Gregorio hubiera sido el primero que hubiera hecho las cruzadas, pero por falta de apoyo no lo hizo. Pero la idea fue de él, eso sí es importante decirlo. La idea fue de él. Y al que la ejecuta es otro. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes, hermana Doris, Dios la bendiga. Bueno, alcancé a escuchar gran parte. No, sino que alguna vez yo ya he leído, ya que ustedes nos pusieron a leer el 4º capítulo, ¿cierto? De conflictos ese. Sí, señora. Yo les decía que yo había quedado abismada por esa humillación tan grande de ese papa a este rey. Pero fíjese que ahí no se lee que él llegó o fue que yo no le puse atención, que llegó con la esposa y ese bebé. Bueno, eso me hizo recordar harto esto. Sí. Yo como no me he perdido de muchos, no sé si todavía se está leyendo el capítulo 4 o ya se pasó al 5º. ¿Está todavía en el 4? Lo que pasa es que hay algunas cosas hay uno que otro párrafo, el 4, que pertenece a este sello, entonces también lo hemos leído. Ya, y me llama mucho no, el 4, es el 4, hermana. Y lo de Enrique, lo que usted leyó de este Papa Gregorio VII y del rey Enrique IV está en el 3º. Y otra cosita que me llama la atención es lo del rayo. Porque se entiende que con este Papa que hay, también cayó un rayo, ¿no? Sí, y ese pues es que un ya rayo estaba famoso. cocinado por qué caería un rayo. Sí, lo del rayito viene desde allá, desde hace mucho, ¿no? Voy a dar un aporte, perdón el aporte que doy, pero ese rayo, el paralelo, eligen a Francisco, aquí eligen a Gregorio, perdón, cuando el problema esté acá, pero a la vez tumban a Gregorio, ¿van a tumbar a Francisco? Interesante, interesante. O algo grandioso va a pasar, ¿cierto? Porque eso es un anuncio. Claro, es un paralelo, todas esas cosas son un paralelo, es que eso no quedan por casualidad. Sí, y que la hermana Juaida haya nombrado a este papa y a este rey, pienso que hay algo ahí detrás, pues por eso extendimos la historia. Que pienso, Tommy, y hermanos, que referente acá a lo que hablabas de esta gente, es evidente que llegó a unos límites en cuestión de brujería, o sea, eso que estaba sucediendo, eso era normal para ellos siempre consultaban el oráculo y todo ese tipo de cosas. Entonces, es un tipo de papa que cruzó un límite al cual este señor que tenemos ahorita, disque de papa, también le ha cruzado unos límites. Con toda seguridad. Por algo, sí, la hermana Joel lo dejó escrito, que miráramos a ver y esculcáramos y miren que encontramos varias cositas ahí. Entonces sí había magia negra allá en el Palacio de Letrán, cosa que los anteriores, sí había adulterio, había el resto de cosas allí, pero no, o por lo menos yo no he encontrado en los escritos estas manifestaciones. Pero con este sí empiezan estas cosas. Y el rayo y el huevo con la serpiente, estas cosas empiezan a suceder ahí en Letrán. Eso tiene que ver de toda esa herencia de Egipto también.
Entonces, este es un grupo especial, me parece. No sé la genealogía de este señor, pero tiene un patrón muy similar de lo que yo he venido estudiando. Sí, sí, definitivamente. Bueno, hermanas, las invitamos en la tarde a las cruzadas. Este tema es impresionante también. Muy tremendo. Quedamos la primera cruzada. Si Dios quiere, ahí también hay muchas cosas que mirar. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por este día que nos has dado. Este día, un sábado santo en el cual hemos podido compartir contigo, deleitarnos en tu palabra, encontrarnos contigo y haber aprendido a tus pies. Gracias Señor también por toda la información que nos has dado. También Señor, sabemos que esta es la puntita del iceberg y toda esta información tiene que ver a hoy, a nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Permita, Señor, que los oyentes aquí, como los que estuvimos aquí presentes, tú nos puedas grabar en nuestra mente, en nuestro corazón este conocimiento, pero también nos generes inquietudes, que nos cuestionemos, que podamos ir a investigar nosotros mismos y saber más a profundidad todo este tipo de cosas ocultas, de estrategias que se entretejieron y es como principio de nuestro tiempo y el final de nuestro tiempo. Gracias, Señor. Nuevamente te pido, por favor, humildemente, que te quedes con nosotros, que este almuerzo sea de bendición, Señor, que sea reparador, que sea restaurador, que también, Señor, permita que podamos ser moderados al alimentarnos, poder llegar en la tarde con una mente presta, un corazón humilde, a seguir escuchando y a seguir aprendiendo esas grandes verdades, Señor. Ayúdeles, por favor, a los que les cuesta la historia, por favor, poder entender que es importante para nuestra vida cristiana. No sé, Señor, qué espíritu enseñó dentro de la iglesia esta falsedad, Señor, de no tanta historia, Señor. Solamente es que contemplando a Cristo y deleitándonos. Cuando en la historia, Señor, nosotros nos deleitamos con tu poder, tu gracia, tu misericordia, y que tú controlas el mundo y que nada se mueve sin tu voluntad. Permita, Señor, que cada uno de nosotros podamos hacer esto sin dejar hacer lo otro. Permita que seamos un solo y consolidados con tu verdad, con la historia, con la profecía, con la Biblia, deleitarnos con Jesucristo y que seamos un conjunto perfecto. Porque tú lo dejaste, Señor, y si tú lo dejaste escrito es porque debemos indagar, debemos preguntar. Debemos también preguntarte a ti los tiempos que estamos viviendo, los que resta por vivir, Señor, y cada vez poder entender que tu venida es inminente, está a las puertas, Señor. Ayúdanos a prepararnos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.